Vamos a dar gracias al Señor porque nos permiten esta mañana estar aquí. Hoy día vamos a estar hablando de un tema muy lindo. Creo que es la confirmación de lo que se habló la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Que vamos a estar jugando al Jenga. Ya van a encontrar el significado. ¿Qué es lo que tenemos para dar? Cada uno de nosotros tiene algo para dar. Había algo que llamaba mucho la atención. Justamente un pastor nos comentaba de que en un pueblo, cuando entraba, había un cartel grande que dice: maneje despacio, acá no nos sobra ningún niño. Entonces él se ponía a meditar y decía que cada una de las partes, que Dios tampoco tiene hijos que no le sirven, sino que cada uno de nosotros somos valiosos, somos importantes y tenemos una razón de ser en el cuerpo. Ahora, le hago una pregunta nuevamente: ¿qué tiene para dar? ¿Qué tiene para dar al cuerpo? ¿Qué tiene para dar a las personas? Eso es algo que nosotros tenemos que preguntarle, y hoy día quizás que vamos a tener la respuesta, y oro al Señor para que sea la respuesta a eso que se está preguntando, o quizás que hoy día se hace la pregunta por primera vez. La semana pasada, y esto es un mensaje consecuente a lo de la semana pasada hablábamos de un error que había muchas veces dentro de la iglesia, donde se dice que el pastor es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, este error lo que hace, porque es un error doctrinal, no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia, pero este error lo que hace es que nosotros le rindamos cuenta, o las personas le rindan cuentas al pastor, o que se le eche todo el cargo al pastor. Entonces suele suceder que cuando algo pasa y algo malo sucede dentro del cuerpo de Cristo, se le echa la culpa a quien debería de ser la cabeza, ¿no? Y también sucede de que, bueno, todas las cargas se les entrega al pastor, y si alguien se fue, justamente es el pastor. Entonces, hay un error doctrinal ahí, porque la Biblia en ningún momento dice que el pastor es la cabeza de la iglesia. Dice que todos somos un cuerpo, pero la cabeza es Cristo. No somos ninguno de nosotros cabeza, y si queremos tomar ese lugar, pobre de nosotros, porque va a llegar un momento donde la cabeza va a reclamar su lugar. Entonces, por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y la consecuencia de esto es justamente eso, de que muchas veces al tener que hacer alguna actividad se entienda, o dentro de nosotros se entienda, de que le estoy haciendo un favor al pastor al hacer algo, o que yo sigo el proyecto del pastor. Entonces, el cariño que yo le tengo al pastor como persona puede ser un cariño grande, porque me ayudó, porque me enseñó, porque esto, porque el otro, pero es un ser humano. Y nosotros tenemos el sentimiento de que a Dios a Dios no le fallamos, no le queremos fallar nunca, pero a un ser humano sí le podemos fallar. Entonces suele suceder de que, llegado a cierto punto, inconscientemente decimos: bueno, está haciendo un estudio el pastor, y bueno, dejémoslo, total, demasiado con que voy. Después no tomamos ni la destreza para poder estar estudiando, ni para estar haciendo las diferentes cosas, o seguir al pie de la letra de lo que se está pidiendo, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque inconscientemente se está pensando eso: le hago una agachada al pastor. Así también dentro del cuerpo hay diferentes partes. Está la maestra de la escuelita, está el maestro de la palabra, diferentes partes, y el evangelista. Entonces, cuando entendemos esto y en nuestra cabeza está esta manera de pensar, entonces decimos: yo le tengo que rendir cuenta a Martín, que es el evangelista. Entonces, si le fallo, no pasa nada, si Martín me perdona. Sin embargo, cuando preguntamos a la misma persona si quiere fallarle a Dios, no, le va a decir que no, definitivamente. Entonces, ese error de concepto hace de que la iglesia cada vez empiece a parar más. Y vemos una realidad que se ve bastante en muchas iglesias, no digo en todas, pero es el hecho de que la gente se siente inútil dentro de las congregaciones, porque de nosotros como pastores muchas veces tenemos ese concepto, lo transmitimos y hacemos todos nosotros. En ese momento, ustedes se dieron cuenta, termino de tocar y vengo a predicar.
y estaría bueno que más partes se activen para poder yo dedicarme a lo que realmente hace falta y a lo que yo me tengo que dedicar. Pero muchas veces nosotros los pastores tratamos de decirle a la gente, yo soy la cabeza, a mí me tenés que rendir cuenta, y eso hace que como consecuencia suceda lo que está sucediendo hoy en día, que como el pastor y algunos hacen, todo lo demás se sienten inútiles. Y lamentablemente nos vamos a un tiempo atrás, cuando había solo una cabeza de la iglesia, que por eso se terminan separando la iglesia, había una sola cabeza que era el Papa, y todos los demás no servían, o sea, servían los cardenales, eso, y todas las demás eran personas que iban a calentar el banco. Pero vuelvo a preguntar, ¿Cristo en su cuerpo tiene partes inútiles? ¿No? Bueno, nosotros cuando pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, somos cada uno una parte, y no hay ninguna parte inútil. Ninguna parte inútil hay dentro del cuerpo de Cristo. En algún momento les hablé de que tenemos 3 propósitos como seres humanos. El primer propósito, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? El primer propósito tenía que ver con la administración, ¿no es cierto? Dice la Escritura que cuando el Señor creó todo, creó cielo, tierra, creó animales, puso al hombre ¿para qué? Para administrar eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es? Como seres humanos nosotros tenemos una misión o tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito según la Biblia? Es poder administrar lo que Dios nos ha dado. Entonces, si nosotros tenemos una casa, tenemos que bien administrarla, tenemos un auto, tenemos que bien administrarlo, tenemos un cuerpo, tenemos que administrarlo bien, no meterle cosas que no deben ser. Algunos dirán, sí, bueno, pero yo no tomo esto, lo otro. No, pero también hablamos de comida. A veces que le metemos pura fritura, pura esto, pura el otro, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿no es cierto? Y en muchos casos estamos ensanchando el cuerpo. Decimos que queremos un templo más grande, entonces bueno, nos agarramos y comemos de más para poder ensancharlo. Pero no es la idea es poder ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da, como primero, ¿no es cierto? Como segundo, ¿cuál era? Entre los hermanos, ¿cuál era nuestra misión? Poder edificar. Y en ese punto me voy a centrar. Y para con los de afuera, ¿no es cierto? Para la gente del mundo, para la gente que no conoce a Dios, ¿cuál es nuestra misión que tenemos? Evangelizar. Evangelizar. ¿Qué era evangelizar? Entregar las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Las buenas nuevas eran de que nadie, absolutamente nadie era salvo por sus propios méritos o por sus propias fuerzas. Entonces lo que hace Dios es enviar a Jesucristo para que podamos, aceptando a Jesucristo, poder acceder al cielo y poder acceder a Dios. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Amén. Bien, vamos a ir a lo primero, Efesios 4, 15 al 16. Y ahora van a entender por qué tengo estas cositas. Efesios 4, 15 al 16. Efesios 4, 15 y 16. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Amén? Entonces, la Biblia nos está diciendo de que somos un cuerpo, la cabeza es Cristo, y que juntos nos tenemos que unir, ¿no es cierto? Todos nosotros nos tenemos que unir. ¿Qué es una coyuntura? Una coyuntura vendría siendo la unión de dos huesos, o las uniones que tenemos. Entonces, nos unimos y cada uno donde tiene que ir y hacer lo que tiene que hacer, y juntos nos vamos edificando en
en amor. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿por qué tengo estos ladrillitos aquí? Vamos a ponerle, justo me olvidé el portafolio, y en el portafolio tenía algo, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera, vamos a tratar de hacerlo de una manera de eso. Vamos a poner que esto es Juan, ¿no es cierto? Esto que vemos acá es Juan. Juan llega recién a la iglesia, ¿no es cierto? Este se llama Juan y le vamos a poner un apellido. Se llama Juan Terreno Pelado. ¿Y por qué le digo eso? Porque cuando llegamos al camino del Señor, hay alguien que nos tiene que predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Cuando nos predican el Evangelio, se arma una base, ¿no es cierto? Como una carpeta, cuando nosotros construimos, lo primero que se hace es una carpeta, no se empieza por el techo, se empieza por el piso, ¿no es cierto? Entonces, el Evangelio es la base de todo. Ahora vamos a ponerle que Juan ha recién llegado, alguien le ha predicado el Evangelio, entonces llega a la congregación. Yo hacía una pregunta que la he hecho en varios lados, pero era un poquito exagerada, me iba para los dos cosas. Y decía, ¿quién está encargado de discipular a la persona que recién entra? ¿El pastor o la congregación, o los congregantes, o los cristianos? Para ustedes, ¿quién está encargado de eso? ¿Qué dice la Escritura? Que todos debemos de predicar el Evangelio, dice ir y hacer discípulos, ¿no es cierto? Entonces somos discipuladores. Ahora, hablamos de un estudio, pero también tenemos otras cosas para edificar. Ahora yo les hice una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que tienen para dar? ¿Qué es lo que tenemos para dar? Hago una pregunta. ¿Cuántos aquí han tenido una situación difícil, han caído y han sido perdonados? ¿Alguien que levanta la mano? Bueno, uno por acá, fue perdonado, ¿no es cierto? Fue perdonado por allá. ¿Y por dónde había sido por acá? Vamos a estar por acá. Fuimos perdonados, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí han recibido algún estudio o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y lo han entendido, ¿no es cierto? Que han recibido doctrina, lo que se llama doctrina, alguna enseñanza. ¿Quiénes han recibido y han entendido las enseñanzas? Acá, vamos por allá. Vamos por allá, ¿no es cierto? Vamos por acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere? Vamos por acá. ¿Entendió algún estudio, ¿no es cierto? ¿Cuántos de acá han recibido un consejo? Acá, bien. Perdón. Un consejo por acá. Tengo otro consejo por acá. ¿Kevin recibió el consejo alguna vez? Toma. ¿Alguien más que ha recibido algún consejo? Bueno, la soda. Vamos por allá. Bien, ¿alguien que cuando ha caído ha recibido restauración? Restauración, vamos por allá. ¿No es cierto? ¿Cuántos hemos recibido exhortación? ¿No es cierto? Hemos estado haciendo algo malo, hemos hecho algo malo y alguien nos ha exhortado, ¿no es cierto? ¿Alguien más por acá? Vamos a alguien que alguien que tenga algo más. ¿Por allá no? ¿Sí? Bueno, pero viste por acá, Vamos a dejarlo uno por acá. Ahora, ¿quién de acá tiene un testimonio? Que sea fuerte, sea un testimonio que todos tenemos testimonio, ¿eh? Todos tenemos testimonio. Vamos por acá. ¿Por allá hay un testimonio? ¿Algún testimonio por allá que podamos dar? ¿Por acá? Mario tiene todo. Vamos a dejarlo por acá. Bueno, ahora se dan cuenta de que cada uno de nosotros tenemos algo para dar. No sé si se dieron cuenta. Si a mí alguien alguna vez me dio un consejo, yo ese consejo se lo puedo dar, se lo puedo dar. Si alguien alguna vez me dio un consejo, ese consejo lo podemos repetir. ¿Quién de acá tiene un consejo? A ver.
¿Consejo? ¿Quién tiene consejo? El ladrillito que dice consejo. Bien. ¿Algún consejo que le pueda dar a alguien nuevo? Ajá. Sí, bien. ¿Otro más que te diga consejo? Consejo. ¿Qué consejo te han dado así que te ha volado la cabeza? Así que decís, sí, es cierto. Cuando algo de honrar a los padres, ¿no? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Por acá tenemos un consejo. ¿Qué consejo, Mario, puede repetir así que? Muchos, pero Uno. uno fue que el pastor Carlos en muchas oportunidades me aconsejó de que debía orar más para poder tener, o sea, para poder llegar a ejercer mi ministerio. Exacto. ¿Vieron? Ahí se dan cuenta de que ustedes, alguien les ha dado un consejo, y si alguien les ha dado un consejo a ustedes y les ha servido, ustedes tienen como para ayudar a alguien. Vuelvo a preguntarles, ¿qué es lo que tenemos para ayudar? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos exhortación, tenemos perdón, ¿qué más tenemos? Restauración. Entonces, bueno, vamos con lo primero, el Evangelio. Nosotros le entregamos el Evangelio, la persona empezó a crecer en Cristo y entre varios le empezamos a dar consejos. Entonces, Mario va a empezar a edificarle y le va a dar un consejo. Colóquelo por acá el ladrillito. Le vamos a dar un consejo, ¿no es cierto? ¿Alguien más tiene algún consejo para darle a Juan? Vamos para allá. Vamos edificando. ¿Algún consejo por acá? ¿Teníamos consejo para Juan? Sí, le vamos a dar consejito. ¿Algún consejo más para Juan? Allá está. Vení, acércate porque no llego con el clavo. Bien. Ahí se dan cuenta de que pudimos ayudarle a Juan. ¿Se dieron cuenta de que no tan solo el pastor le pudo ayudar? Ahora sí, vamos con otra cosa. Vamos a ir con la doctrina, ¿no es cierto? ¿Cuántos de acá sabemos cosas de la Biblia? ¿No es cierto? ¿Cuántos sabemos por qué somos salvos? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos? Bien. ¿Cuántos sabemos, qué sé yo, vamos a ver, del fruto del Espíritu? ¿Qué era el fruto del Espíritu? Para los que saben. Paz. Bueno, ¿creen que a una persona nueva le serviría eso? ¿Sí? ¿No es cierto? Y bueno, y todos tenemos para dárselo, ¿o no? Sí. Bien. Por favor, necesito que me empiecen a entregar doctrina para Juan. ¿Alguien por acá que pueda darle doctrina a Juan? Pero muchas gracias. Ahora empezamos a cruzarlos para que... Cruzamos para arriba. Vamos a edificar a Juan. Perdón. Vamos con doctrina. ¿Quién más tiene doctrina por acá? Le vamos a dar algo de doctrina a Juan. Le vamos a enseñar de qué es el fruto del Espíritu, de qué se trata, de qué... Pues, vamos a ir después, con el tiempo, Juan fue creciendo en el camino del Señor, pero ¿qué pasó? Cayó en pecado. ¿Y qué es lo que necesita cuando cae en pecado? Que lo agarremos, le pegamos una patada y le digamos, andate de acá de la congregación porque no se admiten pecadores. ¿No? Necesita ser exhortado. Necesita ser exhortado. ¿Exhortar qué es? ¿Qué significaba? Corregir, necesita ser corregido. Entonces, vamos a ponerle que Juan todavía no ha caído, sino que necesita ser corregido. Entonces, lo vamos a corregir a Juan para que no caiga, justamente para eso. Bueno, vamos a ponerlo así, vamos a cruzarlo. Ahí está. Vamos haciendo así. ¿Alguno que tenga exhortación? ¿Alguna exhortación? Venga por acá la exhortación. Bien. Ahí está. En cualquier momento. Bien, estamos construyendo a Juan. Entonces, vamos a ponerle que por más que lo aconsejamos a Juan cayó. ¿Qué es lo que necesita? Necesita primero perdón. ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido perdón? Todos. Sí, hemos recibido. Nosotros vamos a darle perdón a Juan y vamos a seguir construyendo por atrás, porque si no. Perdón. Ahí está. Y vamos seguimos con perdón, porque necesita perdón, Juan. Sí, era no decir mejor. Ahí está. Bien,
Pero también necesita restauración, porque no es tan solo que lo vamos a perdonar, sino que lo tenemos que restaurar. ¿Qué es restaurar? Volver al diseño original, ¿no es cierto? Si esa persona estaba sirviendo, no la vamos a sacar completamente, sino que por un tiempito hasta que se restaure y luego va a volver esa persona. Entonces, ¿cuántos de acá hemos recibido restauración anteriormente? A ver, ¿tenemos alguna de restauración por acá? Vamos por acá. Ahí está. ¿Y vieron cómo todos fuimos edificando a Juan? ¿Se da cuenta de que no es tarea de uno solo? De que todo el cuerpo puede poner y aportar para que Juan crezca en el camino del Señor. Pero no tan solo eso, sino que Juan, como ya tiene, por ejemplo, restauración, Juan también ya puede ayudar a otro restaurando, ¿o no? Y Juan, como ya tiene perdón, también puede perdonar. Y Juan, como ya tiene doctrina, también puede doctrinar. Nos damos cuenta que no somos inútiles en el cuerpo de Cristo, que cada parte es importante. Cada parte es importante. Yo tengo una responsabilidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto también tiene un peligro. Porque vamos a ver, por ejemplo, esto. Vamos a poner, en este caso, de que doctrina. ¿Alguna doctrina que se acuerde? ¿Alguna doctrina que se acuerdan? ¿Alguna enseñanza que se acuerdan? El Evangelio, ¿no es cierto? Toda doctrina y todas las cosas, todo lo que nosotros vamos edificando tiene que tener un pegamento, porque esto en sí está medio endeble. Entonces todo tiene que tener un pegamento. Ese pegamento se llama amor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una doctrina que sea verdad, ¿no es cierto? Porque sabemos que, por ejemplo, el fruto del Espíritu y la obra de la carne es una doctrina real, ¿no es cierto? Bien, pero yo esa misma doctrina, si no la aplico con el pegamento ese, miren lo que puede pasar. Yo agarro a una persona, ¿no es cierto? ¿Qué dice de las obras de la carne? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan las obras de la carne? Maledicencia, concupiscencia, tenemos ira, exacto, ¿no es cierto? Pero yo a la persona, a Juan, no lo trato como a mí mismo, ¿no es cierto? Como si me estuvieran enseñando a mí mismo. Entonces lo que yo puedo hacer con esta doctrina, que es verdad, no es mentira, es verdad, y yo no tengo amor, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a destruir. Por eso todo lo que nosotros tengamos para dar, lo tenemos que dar con amor. ¿Cuál es la persona que más amamos en el mundo? La persona. Bueno, la persona que más amamos en el mundo, ¿saben cuál es la persona que yo más amo en el mundo? Daniel. Me amo a mí mismo. Nos amamos tanto que nos damos de comer, nos cuidamos, nos limpiamos, nos lavamos. Entonces el Señor sabe que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces por eso mismo dice, ama a tu prójimo como a quién. Porque si vos no te amaras, ¿para qué te va a decir el Señor? Ama a tu prójimo como vos mismo si sabemos que no te amas. Entonces, como nos amamos tanto nosotros, el Señor nos dice, ama a tu prójimo, a Juan, que es un caso, es una suposición, Juan, pero ama a Juan como vos mismo. Ahora, ¿cómo te gustaría vos que te dijeran las cosas? Con amor, ¿no es cierto? Porque muchas veces, en los errores que tenemos al querer edificar a alguien, nos falta eso, un poco de amor. Nos falta un poco de amor y decimos las cosas muy duras. Y decimos, bueno, pero si le estoy diciendo la verdad, ¿no es cierto? Y sí, le estoy diciendo la verdad. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que puedo utilizarlo para edificarlo, lo puedo utilizar para destruirlo. Y a una persona puedo destruirla con la misma arma que puedo. O sea, es como la cuchara de albañil. Con la misma cuchara de albañil puedo construir, pero con la misma cuchara de albañil le saco un poco de filo y puedo cortar a alguien, ¿no? Con el mismo cable puedo agarrar y conectar, claro, la hormigonera,
para construir, pero con el mismo cable le puedo hacer una horca y me puedo colgar. ¿Me entienden? Entonces, tenemos doctrina, tenemos exhortación, tenemos todo, pero todo se tiene que dar con amor. Tomando al otro como a mí mismo, y aún un poco mayor. Entonces, esa es la idea, y cada uno de nosotros tenemos algo para dar. Cuando alguien se acerca hacia la congregación, nosotros podemos entregarle algo, podemos darle, tenemos todos para dar un poquito. Y no es tan solo tarea del pastor, sino que esto es tarea de cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Y cada uno de nosotros podemos ser útiles, porque si no, sucede de que el pastor hace todo y la congregación solamente, perdón la expresión, pero la congregación solamente calienta bancas. Y no necesitamos esto. Nosotros necesitamos gente que trabaje, el cuerpo de Cristo necesita hacer porque es un cuerpo activo. Entonces, cuando cada uno de nosotros entendamos qué somos, ¿no es cierto?, y nos pongamos en nuestro lugar, juntos vamos a poder, si esta parte, ¿no es cierto?, ¿alguien sabe de huesos? ¿Alguien se aprendió los huesos? Pues yo no me lo acuerdo. Bueno, vamos a poner que el brazo y el antebrazo, ¿no es cierto? Si esta parte no se junta con esta parte, ¿no es cierto?, si esta parte se quiere juntar con esta parte, ¿qué es lo que va a hacer? Deforme, ¿no es cierto? O sea, tendría una deformidad, porque esta tendría una mano y un pie a la misma vez. Entonces, cada uno tiene un lugar dentro de la congregación. Entonces, nos tenemos que poner cada uno en nuestro lugar y juntos, unidos por las coyunturas, juntos, vamos a empezar a hacer que este cuerpo empiece a manejarse. ¿Amén? Amén. ¿Qué dice acá la palabra? Y vuelvo a leerlo. Dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, ¿en qué cosa? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿vieron? Bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. ¿Qué pasa? Se ayudan. Nos ayudamos. Bien. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada una de nuestras partes tenemos una razón para hacer, tenemos una razón para poder hacer algo, tenemos algo para entregar, y después cada uno irá viendo, porque el Señor le va a ir mostrando sus talentos, sus dones, y quizás que es profeta la persona y tendrá que profetizar. Entonces, ¿qué función cumpliría el profeta? Viene alguien nuevo, necesita esa persona nueva. A ver, nos dice así la Escritura. Nos dice, si viene alguien nuevo y nos ve a todos hablando en lenguas, ¿qué va a pensar? Que somos locos. Entonces, si viene alguien nuevo y recibe profecía, su corazón es desnudado y la persona cree. ¿Por qué? Porque la profecía va a ver algo de lo profundo. ¿Amén? Entonces, ahí vamos viendo que el pastor, hablamos anoche con un siervo y decíamos, ¿de dónde viene la palabra pastor? La palabra pastor viene de pasto y de pastar. Entonces, ¿qué hace el pastor? Lleva a pastar, lleva a comer a las ovejas. ¿No es cierto? Si somos ovejas, bueno, el pastor nos lleva a comer. Pero también hay otras partes. Hay un maestro de la palabra, hay evangelista, hay cada parte. Si cada parte toma su función, esto empieza a crecer y el cuerpo empieza a crecer. ¿Amén? Entonces, cada uno de nosotros tiene una función. Y ya saben, si nosotros vamos a aplicar restauración, siempre Amor. ¿con qué? Amor. Con amor. Porque yo puedo restaurar, a ver, ¿cómo puedo restaurar sin amor? Por ejemplo, fíjense esto. Hay un hermano que es vamos a poner el tesorero de la congregación. Entonces yo cae en pecado. Pero yo lo restauro solamente porque me hace falta un tesorero y nadie me puede ayudar. Entonces ustedes se dan cuenta que ahí está restaurando a la persona, pero sin amor. Lo está restaurando nada más porque hace falta en una parte. No porque es parte del cuerpo, no porque es mi hermano y necesito que sea restaurado. Lo restauro solamente para colocarlo, y ahí esto lo puedo utilizar para
para destruir. ¿Me entienden? Porque en algún momento el hermano se va a dar cuenta y va a decir, pero a mí me están usando, o sea, me pusieron acá solamente para esto, me pusieron acá solamente para el otro. ¿Se dan cuenta cómo podemos utilizar lo mismo para edificar o para destruir? Bien. Algo que estábamos hablando con otro siervo era con respecto a lo que es el cristianismo. Y que muchas veces nosotros tenemos el cristianismo funciona, y es lo que le decía a este siervo, de que el cristianismo funciona mejor bajo presión. Ahora me van a decir, ¿cómo es eso que el cristianismo funciona mejor bajo presión? Miren, en China, por ejemplo, ustedes saben que los cristianos son perseguidos en China, ¿no es cierto? En China tienen una religión oficial y el cristianismo, si bien es permitido, se los persigue a los cristianos. O sea, se los permiten si el presidente es la cabeza de la iglesia. O sea, si el presidente dice, vamos a hacer esto, se hace esto, presidente de la nación. Pero nosotros sabemos que nuestra cabeza es Cristo. Entonces, iglesia que quiera poner como cabeza a Cristo no está permitida y tiene que esconderse. Ahí es donde nacieron las famosas iglesias de las cuevas. ¿Por qué? Porque se iban a esconder los cristianos para hacer reuniones, se iban a las cuevas o se iban a diferentes lugares para poder hacer y no ser perseguidos. ¿Por qué? Porque si no los matan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cristianismo, a nivel histórico, mientras más se persigue al cristiano o al cristianismo, más se empieza a crecer. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, en Roma? En Roma, cuando tiraban a matar a un cristiano, los cristianos, ustedes saben lo que era el Coliseo, ¿no es cierto? El Coliseo era como un lugar de espectáculo. Entonces tiraban ahí a los enemigos de Roma y les ponían leones, le ponían cosas para que mueran. O los mataban a manos de otros soldados. Y era como un espectáculo para ellos. Ellos se agarraban, les gustaba ahí aplaudir cómo mataban a las personas. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el cristianismo? ¿Qué es lo que pasaba? Los cristianos, en vez de pelear, se dejaban matar. Esto conmovía tanto a los romanos que los mismos romanos se convertían y se tiraban adentro para que también los mataran. Entonces vemos cómo el cristianismo bajo presión funciona mucho mejor. En China es tanto la presión que hay en el cristianismo, tanto se los persigue, que en un tiempo lo que hacían ellos era lo siguiente: agarraban y, como no podían decir vamos a hacer reunión en la calle o la escuadra 309 primer piso a las 10 de la mañana, ellos, como no podían decir eso porque ya los habían entregado muchas oportunidades, entonces lo que hacían era, se ponían a orar. Oraban hasta que el Espíritu Santo les decía dónde se tenían que congregar. O sea, imagínense lo que es eso. Porque se va de la organización humana. Y es el Espíritu Santo el que organiza. Ahora imagínense si estaba un poquito mal en la oración. Yo recibí que era acá y estaba solito la persona. Pero se dieron cuenta de que sale lo mejor del cristiano cuando estamos bajo presión. Y muchas veces lo que sucede es que como cristianos nos decaemos mucho ante las situaciones adversas, ¿no es cierto? Y si el cristianismo en su naturaleza es fuerte ante las adversidades, ¿por qué razón es que, por ejemplo, acá en esta zona muchas veces nos pasa eso, de que decaemos muy fuerte? Tenemos problemas con nuestra pareja, tenemos problemas con el trabajo, tenemos problemas con la comida, tenemos problemas con diferentes cosas, y ya lo primero que hacemos es justamente decaer en la fe, dejarnos de congregar, hacer diferentes cosas que van en contra del mismo cristianismo. ¿Qué es lo que sucede? Yo se lo voy a explicar de esta manera.
El cristianismo funciona mejor bajo presión. ¿Por qué? Esto es todo lo que fuimos edificando entre todos. Y esto es eterno, esto es espiritual. Esto no decae. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Bien. Esto es eterno, esto es espiritual, esto no decae. Tenemos los dones, que son los dones que tienen que ver con una parte de Dios. Dios tiene todo eso, tiene profecía, tiene lengua, tiene esto, tiene lo otro. Todo lo tiene Dios, pero se fragmentó y nos regaló un pedacito a cada uno para que funcionara. ¿Bien? Entonces, esto es lo espiritual. Y acá también entran los dones, los talentos. Y esto es lo humano. Nosotros como seres humanos, ¿qué nos pasa cuando tenemos un problema? Cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que nos hacemos es nos encogemos, nos achicamos. ¿Por qué? Porque es común de nosotros. Es común, a mí también me pasa. ¿Alguien conoce lo que es el estrés? El estrés tiene que ver con eso mismo. Nuestro cuerpo mismo está hecho para reaccionar de esa manera. Cuando yo voy caminando por la calle, ¿no es cierto? Voy caminando por la calle de noche y de repente veo que alguien me está siguiendo. Y que yo tengo el sueldo recién cobrado acá. Entonces, y empezar así. El cuerpo empieza a trabajar de una manera. Como entramos en estrés, el cuerpo empieza a trabajar, empieza a latir más rápido el corazón, los músculos se endurecen. Ahí pasan un montón de cambios en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento yo tengo que reaccionar. Entonces yo reaccione. ¿Cuál es una manera que voy a reaccionar? Golpeando o peleando o huyendo. Y cualquiera de las dos me sirve tener mucha adrenalina, me sirve tener mucho gozo, me sirve todo eso para hacerlo. Ahora, si yo no me doy cuenta, la persona viene, me asalta todo y no me doy cuenta. Entonces el cuerpo, nuestra parte humana, es una parte frágil, es una parte muy frágil. Pero cuando cae, por la presión de la vida, por la presión de las cosas, cae en nuestra parte humana, lo que queda en pie es lo espiritual. Por eso mismo es que acá he escuchado muchas veces que en mis peores momentos he dado los mejores consejos. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Por qué? Porque la parte humana se cae, pero queda lo espiritual, queda lo eterno. Entonces el cristianismo en sí funciona mucho mejor bajo presión. A tal punto que le decía a Mario que me llamaba mucho la atención en una oportunidad que venía una persona y le decía al pastor, eran dos pastores, estábamos en el consejo de pastores, que estábamos con el pastor Antonio, y venía el pastor y le decía a otro pastor, le decía, en el mundo, si alguien te toca la cara, y lo hacía así, si alguien te toca la cara, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a reaccionar, ¿no es cierto? Pero ¿saben por qué no reacciona él? Porque está muerto, dice. Y un muerto no reacciona. Y yo me quedaba pensando, digo, ¿por qué dice eso? Claro, después aclara que hay un versículo bíblico que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo es fuerte, yo como ser humano no. Amén. Entonces, cuando mis fuerzas se acaban, porque soy un ser humano, cuando mis fuerzas se acaban, ahí es cuando lo de Cristo empieza a salir. Amén. Y eso es lo que vemos. Entonces, podemos decir nosotros, bueno, es que yo no edifico al hermano, yo tengo estos ladrillitos, ¿no es cierto? Yo tengo este perdón, tengo este consejo, tengo esta restauración. Pero yo no lo voy a dar porque yo estoy pasando por un mal momento. ¿Suele pasar o no suele pasar? No, yo estoy pasando por un muy mal momento. Y yo no quiero, o sea, no sé, yo no puedo, no podría hablarle. No. Ahí es cuando salen los mejores consejos. Ahí es cuando restauramos mejor. Y ahí es cuando perdonamos realmente, porque nos damos cuenta de que no somos nada. ¿Se dan cuenta? La iglesia tiene esto que hacer. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que evangelizar, entregar el evangelio, la buena noticia. Tenemos que discipularnos entre nosotros. Tenemos que edificarnos entre nosotros. Pero después tenemos que enviar. Y esta es la misión que tenemos como iglesia.
si nosotros tenemos bien clara esta misión, vamos a salir adelante. Pero cuando nosotros, y por eso mismo es que quería hablar también de restauración, el camino del Señor es como esta baldosa, ¿no es cierto? Como esta tira de baldosa. Allá al final está el camino, o sea, el final, ¿no es cierto?, de la meta, nuestra meta. Y acá estamos nosotros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la restauración? ¿O a qué le llamo restauración? ¿No es cierto? Es cuando es necesario, ¿no es cierto?, volver al diseño original. ¿Pero por qué? Porque la persona, por los problemas de la vida, por las diferentes situaciones, tenemos un camino donde ir, pero empezamos a desviarnos. Empezamos a desviarnos, nos volvemos, pero nos vamos, y tenemos así, y nos vamos así. La restauración tiene que ver con esto, con que la persona perdió el punto de vista. La persona perdió la meta. ¿Cuál es la meta? Evangelizar, discipular, edificar, enviar. Esa es nuestra meta como iglesia. Si no, cada vez que nos convertimos, el Señor agarraría, bueno, se convierte uno, bueno, lo necesito acá en el cielo, así que bueno, lo metemos en el agua, lo dejamos 5 minutos, ya está, se fue con el Señor. No, eso no pasa. El Señor nos deja en esta tierra y nos deja con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El poder entregarle la buena nueva a la gente que lo necesita, porque si a nosotros no funciona, a otros les funciona también. Discipularlos, edificarlos y enviarlos a que hagan de vuelta lo mismo. Entonces, eso es la línea, y a esto es donde yo me tengo que dirigir. Muchas veces por mis problemas, por las situaciones, me pierdo y empiezo a preocuparme por otras cosas. Al no tener bien claro la meta, lo que yo voy a tratar de hacer es hacer algo que se parezca a eso. Entonces vemos mucha gente concentrada en otras actividades. Vemos mucha gente que se concentra dentro de la iglesia, gente que se empieza a preocupar de hacer otras cosas. Pero acá está lo que nosotros tenemos que hacer. Acá es esto lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entre nosotros tenemos que edificarnos, ¿no es cierto? Entonces, sigamos esta línea. Empecemos a edificar. ¿Cuánto tenemos? Vuelvo a preguntar, ¿qué tenemos para dar? Nos damos cuenta que al principio decíamos, no tengo nada. Y ahora nos damos cuenta que tenemos. ¿Se dieron cuenta de esto? Miren, esta no es la Biblia, esto es un pedazo de cartón nomás con cosas. Pero, ¿se dieron cuenta por qué es importante leer la Biblia? No es importante leer la Biblia solamente para el pastor, que el pastor esté contento, porque si no me empieza a romper. No. Leer la Biblia es importante porque hay alguien que se acerca nuevo, y yo, como soy el hermano mayor, tengo que enseñarle. Me gustaba a mí cuando Bauti estaba aprendiendo a hablar. Era muy gracioso escucharlo porque Zoe es la hermana mayor, no es la mamá, ¿no es cierto? Bueno, y cuando ella decía hola, Bauti decía hola. Y cuando ella decía, mami, ¿me das comida?, él le decía, mami, ¿me das comida? Y ella le estaba enseñando a él a hablar siendo la hermana mayor. ¿Se dieron cuenta? Que no necesariamente el papá tiene que estar. O sea, el papá ya nos enseñó y nos entregó todo acá. Bueno, acá no. En la Biblia nos entregó todo. Ahora nosotros, como hermanos mayores, tenemos que ayudar a los hermanos menores. Y tenemos que entregarles todo lo que nosotros tenemos. Porque ella se podría haber quedado callada y no decir nada. ¡Oh, que me molesta este! Y ya está. Y cuando esté frente a él, no decir nada. Pero sin embargo, ella lo hizo. Y así mismo nosotros tenemos que comenzar a dar lo que tenemos. Y vuelvo a hacer esta pregunta porque me gusta hacerla. ¿Qué tenemos para dar? Mucho, ¿ah? ¿Nos damos cuenta que somos más útiles de lo que a veces entendemos? Somos más útiles de lo que a veces entendemos. Y sí, no te digo que Juan todas las veces te va a recibir bien las cosas, porque es un ser humano como yo, como usted, que a veces se enoja,
Y no, quizás que a veces se va a enojar, pero uno lo está haciendo por amor. ¿Amén? Entonces, el edificar lo podemos hacer todo. Y cuando Juan se empiece a descarriar del camino, es tarea también de todos traerlo de vuelta al camino. Porque lo amamos, porque es parte de nosotros. Por eso mismo nos ponemos a pensar, y es muy... quiero utilizar una palabra liviana, pero no encuentro una palabra liviana. Es muy malo, vamos a ponerlo así, es muy malo el poder pelearnos entre nosotros. O sea, no tiene sentido el pelearnos entre nosotros, porque somos parte de lo mismo. Dábamos el ejemplo la otra vez, estaba un policía ahí, ¿no es cierto? La semana pasada, les comento, la semana pasada tuvimos que hacer la reunión afuera. Entonces, como lo hicimos afuera, vino un policía y se acercó a escuchar, estaba escuchando la predicación. Entonces lo puse como ejemplo. Le digo, cuando el policía, un policía, el cuerpo de policía, ¿cuántos policías tiene? Miles, ¿no es cierto? Bueno, cuando un policía hace algo que no es debido, ¿qué dicen? La policía mató a tal persona. La policía hizo mal esto. Y quizá que la mayoría de los policías no quieren hacer algo malo, pero ese hizo algo malo, entonces dicen la policía. Así también con el cuerpo de Cristo. Cuando yo hago algo mal, no dicen el pastor o Daniel, el de la Iglesia Maranata Internacional, Camino de Restauración, que está ubicado en tal cosa, nos dicen los canutos. ¿Viste? Mirá, me habla del perdón y mirá, no perdona ni a su hija. Mirá, me habla de cómo se llama restauración y mirá, o me habla de esto y mirá. ¿Vieron? Se dieron cuenta que es importante que somos todos parte de una cosa y somos todos parte o sea, Dios no está acá. O sea, Dios no está acá en persona, digo. No está acá en persona, o sea, no lo ves acá. Pero sí ha dejado su cuerpo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces nos ha dejado a nosotros para que funcionemos en esta tierra y para que prediquemos hasta la última persona. Entonces, si yo me peleo con Mario, con Elia, con cualquiera, me estoy peleando conmigo mismo. Porque somos parte de lo mismo. Exacto, después se pide perdón. Entonces, todos somos parte de lo mismo. Por eso les digo, es malo, vamos a poner porque quiero decir otra palabra, pero no la voy a decir, pero es malo cuando nosotros nos peleamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que el daño me lo estoy haciendo a mí mismo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, yo soy una parte del cuerpo. Es como si la mano empieza a cortar la pierna o empieza a cortar la otra mano. No tiene sentido. No tiene sentido, por eso mismo es que todos y cada uno de nosotros tenemos que entender de que en nosotros está esta labor, que es edificar. ¿No es cierto? Y todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos algo para dar. A partir de ahora es tiempo de meditarlo, de pensarlo, pero de también ponerlo en obra. ¿Amén? Amén. Hoy día han faltado varias personas han faltado. Faltaron varios. Como cuerpo, puede ser de que simplemente haya pasado algo que evitó que vinieran, pero como puede pasar que no. Como cuerpo, ¿qué vamos a hacer? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Bien. Vamos a estar orando. Les agradecemos por estar aquí. ¿Cómo es su nombre? Carla. Catherine. Bueno, Daniela, Catherine, gracias. ¿Se entendió la palabra a ustedes que son